Ya me encuentro acompañada en el set del doctor Yair Alvarado. Él es docente de la Escuela de Negocios Internacionales de la Universidad César Vallejo de Trujillo y vamos a hablar pues de todo este tema de economía en el país, cómo estamos viviéndolo y además también cómo afrontará con este nuevo ministro de Economía. Buenos días, ¿cómo está, doctor? Muy buenos días, gracias por haberme invitado a su programa. Gracias a usted por acompañarnos, doctor. Ahora sí, bueno, nosotros que somos pues peruanos de a pie, no los ciudadanos, las amas de casa, vemos que la economía no está de la mejor manera en el país. Finalmente los productos han ido incrementando, los sueldos no suben, tenemos que ver la manera de cómo acomodarnos, ¿no?, a la nueva situación que estamos enfrentando. Pero usted como profesional, ¿cómo calificaría actualmente que se viene encontrando la economía en el Perú? Bueno, en este momento, como todos sabemos, tenemos una inflación ya prácticamente del 9%, y eso queda claro de que el poder adquisitivo de las personas ha decrecido. Entonces, la pregunta es cómo enfrentar este tipo de problema como país ante esta incertidumbre que tenemos mundial y también nacional, ¿no? Ese sería el problema que tenemos en primer lugar, y que el Banco Central está proyectando hasta ahora volver a la normalidad, digamos, entre el rango meta de inflación de 1 a 3%, con las políticas actuales hacia el segundo semestre del año 2023. Y gran trabajo el que tiene que hacer el nuevo ministro de Economía, ¿no?, el señor Kurt. Finalmente, ¿usted cómo ve este cambio? ¿Cree que haya sido positivo que hayan cambiado al exministro, el señor Graham? Bueno, Graham, como lo habíamos mencionado anteriormente en entrevistas que había tenido con ustedes aquí en la televisora, había visto que estaba llevando un trabajo adecuado con algunos tipos de inconvenientes, pero hay algo que es muy importante resaltar. Quiere decir que un ministro no puede cambiar la política general del gobierno. Entonces, como diríamos vulgarmente, ¿no?, una golondrina no hace el verano. Y en este caso no se puede lograr con un cambio de ministro, que estamos viendo ahora una persona que ha tenido anteriormente trabajos en el gobierno, el economista Kurt Burneo, y yo creo que lo que ha planteado, y lo he escuchado hasta ahora en alguna entrevista mencionar, porque recién ha asumido el cargo, particularmente mencionaría que son generalidades, ¿no? Y además, doctor, ¿cómo es que pues va a ser un buen trabajo un ministro si tiene tan poco tiempo en la cartera y luego son cambiados, ¿no? Ahora usted indica el señor Kurt, él ya ha tenido experiencia también, pero en otras carteras, ¿no? En la gestión pues del expresidente Ollanta y del expresidente Alejandro Toledo también, pero más o menos si nos apoya usted con el perfil que él tiene, ¿cómo lo ve? ¿Lo ve adecuado actualmente para enfrentar lo que viene sucediendo en el país? Bueno, le recalco la parte importante. El perfil es un economista que ha trabajado, ha sido anteriormente presidente del Banco Central de Reserva, es una persona de trayectoria en la gestión pública, estaba, me parece, trabajando ahora en Centrum Católica, es un docente, investigador. Creo que digamos que los pergaminos los tiene. El problema es, al igual que pasaba con el ministro Graham, el hecho de que no basta solo el ministro, y él en una entrevista mencionaba que lo más importante es la confianza, y que la confianza con respecto a la inversión privada. Entonces le preguntan a él cómo puede generar confianza en la inversión privada si no depende eso realmente del ministro de Economía, sino depende de las políticas del gobierno que puedan generar. Y eso es muy importante. ¿Y cómo generamos confianza, doctor? En el caso del ministro, escuchaba lo que él mencionaba, como le repito, él se basaba en que debemos incrementar el PBI de un 2.2 a un 5%, que es la proyección que él tendría, digamos, ¿no? Entonces se le ha visto un revés del 3.6 que empezamos en enero a un 2.2 que ahora proyecta el Ministerio de Economía y el Banco Central. Entonces él quiere revertir eso. Y volvemos a lo mismo, ¿cómo generar la confianza? Y cuando él menciona en el caso de la confianza, él dice que mediante la inversión pública, lo cual, para ser sincero y aclarar esta parte, la inversión pública es importante, pero hay que tener cuidado. La inversión pública se puede utilizar, en este caso, para beneficios electorales, es decir, hacer, digamos, una campaña política, para ser claro, y lo otro es también, lamentablemente, en la parte de la corrupción. Uno puede invertir, y ya sabemos las consecuencias que hay al hacer colegios, hospitales, que nunca se concluyen, por ejemplo. Entonces, esto es una cosa importante. Ahora, hay que quedar claros, la inversión pública es solamente el 20% y la inversión privada es un 80%. Entonces, el ministro lo que plantea es que aumentando la inversión pública, digamos matemáticamente, sí, solo sí, se incrementa la inversión privada, lo cual es una mentira. No se puede cambiar así.
porque puede ser mal utilizado. Y él dice que aumentando la inversión pública genera credibilidad y por lo tanto se incrementaría la inversión privada. No iría por ese lado entonces. Y ahora, doctor, él también, pues el señor Kurt ha indicado en declaraciones recientes que se va a centrar también en el tema de bonos. ¿Cómo lo ve usted a esto? Es muy importante, finalmente se va a ayudar a disminuir los índices de pobreza y pobreza extrema que hay en el país, va a aplacar un poco la situación que están viviendo estos grupos tan vulnerables. El asistencialismo como política yo creo que podría verse de manera positiva. Lo he escuchado también mencionar que va a focalizar, o sea, si la política es esa de focalizar y no bajar tasas de impuestos ni nada, creo que podría ser positivo. Hay personas que realmente requieren, personas de pobreza y extrema pobreza, que sí requieren el apoyo, ¿no?, en esos momentos tan complicados. Pero hay que ser claros, no de manera general. Y ha mencionado también con respecto al déficit fiscal, es decir, si quiere apoyar, él ha dicho que es importante mantener la disciplina fiscal, lo cual yo entendería de que no va a ser un gasto innecesario, donde mi ingreso sea mayor que mi gasto. Y eso hay que ver si se respeta. Y ahora en este tema de bonos, doctor, pues que es tan preocupante porque ya ha habido varios bonos, pero finalmente no ha estado llegando a todas las personas que realmente lo necesitan. Algunas personas que tienen trabajo, ¿no?, que viven con más personas en la casa que también tienen su trabajo y su propio sueldo, les ha tocado el bono. Y esto es indignante, ¿no?, porque se van y lo cobran sin necesitarlo. Y aquellas personas que finalmente están muy vulnerables no lo han recibido tampoco. Así es, y justamente pensando en eso parece que también ha mencionado que él va a hacer un reempadronamiento y que está esperando, justamente decía que hoy día iba a asumir y como recién asumía la cartera, iba a ver cómo estaba el ministerio. Por ese lado, en la parte profesional, pues queda todavía el tiempo respectivo para ver qué medidas va a tomar. Hasta ahora lo que ha hablado me parece claro. El tema que les hablaba de que la inversión privada, yo no digo que no sea necesario, es importante la inversión pública y que claro que apoya la inversión privada, pero no es determinante ni es una causa directa de que se incremente. Ahora, por otro lado, también había mencionado que quiere conversar con el Banco Central de Reserva para poder ver cómo bajar probablemente, no lo ha dicho así, la tasa de interés de referencia, como para reactivar la economía. Y ahora, doctor, pues para las amas de casa algo que también es muy preocupante, ya si nos vamos a lo familiar, es que los productos continúan en aumento, ¿no? Hemos comenzado agosto y no ha habido ninguna baja y finalmente también los combustibles, para el tema aquí de los conductores, de las personas que tienen carros, algún tipo de movilidad, también está aumentando. ¿Cómo ve usted esta situación en las próximas semanas? ¿O qué tiene que hacer el gobierno o de quién depende para que finalmente esta situación mejore? Como le mencionaba, en realidad esto es un problema mundial y también nacional que tenemos. Yo creo que las políticas adecuadas que está aplicando, sobre todo el Banco Central, como mencionaba anteriormente, deben ser políticas contractivas. Es decir, tenemos que parar la inflación primero para poder tener un crecimiento en el futuro. Entonces, las políticas que se van llevando, todo se va a basar en la confianza. Y el mismo ministro lo ha reconocido y creo que todos debemos ser conscientes de eso. Es decir, si el gobierno no genera confianza, no vamos a salir de este problema económico. Y la inflación realmente no se va a detener tampoco. Y nos damos cuenta que lamentablemente la confianza no la generan ni desde el presidente, ni el Congreso, ni los ministros, y las políticas que se apliquen no van a dar el efecto respectivo, ¿no? ¿Cómo ve el panorama para los próximos meses, doctor? Bueno, en incertidumbre realmente. Si me preguntas con franqueza, en incertidumbre, porque todo este año que estamos pasando último, y los anteriores también, han sido totalmente inciertos. Lamentablemente ahora tenemos factores externos que inciden en nuestra calidad de vida, que incrementan la inflación, el aumento de los combustibles, y todo eso realmente repercute de manera negativa. Es preocupante, ¿no? Porque en esta cartera ya con el señor Kurt son 3 ministros de Economía y finalmente pues la situación no está mejorando mucho que digamos. Así es, como vuelvo a repetir, es todo eso y es importante sobre todo dar la confianza, que sería vital para nosotros. Eso, falta todavía el voto de confianza, pues por parte del Congreso. Vamos a ver, ¿usted cree que de verdad se les dé el voto de confianza? Por supuesto, yo creo que no hay ninguna duda en eso. Con los premios que hemos tenido, creo que es básico que le dan el voto de confianza. Particularmente es mi opinión. Usted como ciudadano, ahora sí, doctor, ¿cree que debería haber un adelanto de elecciones? Creo que es urgente realmente un adelanto de elecciones, se dice con cambio de reglas de juego, pero el problema es quién va a hacer el cambio de reglas de juego, nadie se quiere ir.
Así es. Y esa incertidumbre, esa indolencia por el país, realmente, tanto del Parlamento como del gobierno, generan el caos que vivimos ahora todos. Así es, doctora. Ahora sí, ya para finalizar, por favor, sus recomendaciones para las amas de casa también, que es tan importante ser asesoradas por un profesional finalmente como usted. Bueno, igual lo que les estaba diciendo y en las reiteradas veces que me han compartido, han tenido oportunidad de estar con ustedes, el hecho de decirles de el ahorro, de esa inversión que tenemos, el pedir un préstamo bancario ahora, ya que las tasas de interés son muy elevadas, evidentemente a restringir para aquellas cosas que sean muy, pero muy importantes, pero sobre todo urgentes, creo. Así que hay que tener bastante disciplina monetaria en este caso. Bien, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Amigos, tenemos que hacer una breve